Shabbat Shalom a toda la congregación Emuná, a los que nos visitan, a los que están aquí y a los que nos ven a través de Internet. Bueno, en este Shabbat vamos a ver la fiesta de Pesaj. Creo haber puesto todos los puntos importantes en los cuales puede haber un poquito de lío, entre comillas. Espero que no me haya olvidado de nada. Primeramente, dejar claro que lo que vamos a celebrar no es la Santa Cena. Porque dependiendo de la iglesia, hay iglesias que lo hacen una vez al mes, todos los meses, otras que lo hacen todos los domingos, en fin. Pero el Eterno no nos ha enseñado así. Esto es un concepto que está mal enseñado por muchísimos siglos, por muchísimo tiempo, y que no tiene nada que ver con lo que el Eterno ha instituido en su Torá. Lo que el Eterno sí instituyó fueron sus Moadim, sus tiempos señalados, que nos dejó escritos y explicados en su Torá, y que se celebran en el tiempo que Él indica, no que indicamos nosotros. Y la primera de este tiempo señalado es Pesaj, es la primera fiesta a la que el Eterno nos convoca. Con el comienzo del año nuevo bíblico, que empieza el 1 del mes de Abib o del mes de Nisan, que es lo mismo. Ya nuestra hermana nos explicó el porqué de Nisan. Y encontramos la fiesta de la primavera. Encontramos que son 4. Pesaj, Hamatzot, que es panes y levadura, Bikurim, que son primicias, y Shavuot. Estas 4 fiestas están enmarcadas en la primavera. Las fiestas de la primavera... ahora me he dado cuenta de una cosa, luego lo digo. Las fiestas de la primavera están enmarcadas dentro de un contexto agrícola y nos enseñan un mensaje profético, la revelación de Mashiach en el tiempo del fin. Las fiestas que describe el libro de Levítico, capítulo 23, fueron dadas por el Eterno para que su pueblo pudiera conocer acerca de la venida de Yeshua HaMashiach. Todos los tiempos señalados, todas las Moedim del Eterno, nos enseñan y nos revelan acerca del plan que tiene el Eterno. Las fiestas como parte de la Torá, todos sabemos que Torá significa instrucción, porque la instrucción es allí donde están los mandamientos y la instrucción para nuestro caminar. Sirven como tutores que nos guían al Mesías. Eso lo dice Gálatas 3:24. De manera que la Torá ha sido nuestro ayo, que es nuestro guía, para llevarnos a Mashiach a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y el mal traducido, Romanos 10:4, porque el fin de la Torá es Mashiach. Espera. Vamos a ver. ¿Con qué palabra nos quedamos? Porque fin en español significa 2 cosas, o que se acabó o que es un propósito. El fin de algo es alcanzar algo, también significa propósito. Pero bueno, nos vamos al idioma griego, que es el idioma que se escribió el Brit Hadashah, y vemos que la palabra para fin es telos, y telos significa propósito o meta. Así que Romanos 10:4 dice, porque el propósito de la Torá es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. La palabra Pesaj o Pascua en español se traduce literalmente como salto o pasar por encima. Pesaj se celebra, como todos sabemos, el 14 del mes de Abib, que de acuerdo al calendario gregoriano suele caer entre los meses de marzo o abril, o marzo y abril, dependiendo. Levítico 23:5 dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Esta celebración la iniciamos con la noche del Seder, que es un banquete familiar en el que se conmemora que pasamos de la esclavitud a la libertad. En la cena de Pesaj se sigue este Seder, que significa orden, y hay varios pasos que completan este orden, más o menos los digo así por encima. Uno de ellos es comer pan sin levadura, las carpas, que es el vegetal con que mojamos en agua salada y que es un símbolo de las lágrimas que nuestro pueblo vertió
por las penalidades que sufrieron en Egipto. Y el jaroset, que suele ser una mezcla de nueces, dátiles, manzana, vino y canela, y que nos recuerda la argamasa que utilizaban para la construcción cuando estaban en la esclavitud. En estas fechas está ya prohibido comer alimentos que contengan levadura o que estén fermentados por la levadura, como el pan, todo tipo de bollería, rebozados, etcétera, etcétera. En el tiempo de Yeshua se acostumbraba a presentar un sacrificio por parte de la clase sacerdotal al atardecer final del día 14 a la hora novena, que es aproximadamente las 3 de la tarde, porque en la tarde de ese día fue sacrificado el cordero que cada familia usó para pintar los dinteles de la puerta, como está ordenado por el mismo Eterno. Así que el 14 de Abib o de Nisan, a las 9 de la mañana, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, lleva el cordero al altar para atarlo en su lugar. Y al mismo tiempo Yeshua fue atado en la cruz en el monte Gólgota, en el día de Pesaj. El Cohen Gadol sube al altar, corta el cuello al animal y dice: consumado es. Exactamente igual que lo que sucedió con nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Yeshua expiró más o menos a las 3 de la tarde y entregó su espíritu diciendo lo mismo: consumado es. Otra tradición es tomar 4 copas de vino. Hay congregaciones que solo hacen 2, pero son 4. Una por cada expresión de libertad que el Eterno usó cuando liberó a nuestro pueblo de la esclavitud. Y son: los saqué, los liberé, los redimí y los tomé. Y lo más importante, esto es lo más importante, es que la copa de vino, luego diremos cuál de las 4, la copa de vino es el pacto en su sangre, como dice la Escritura en Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa Yeshua, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y 1 Corintios 11:25, casi al final del versículo 25, dice la Escritura, Yeshua dice: haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Hemos visto, acabamos de decir que hay 4 copas. La tercera es la copa del pacto, que es la copa de la redención. Y es la que tomamos en memoria de nuestro Adón Yeshua, junto con el pan sin levadura, acordándonos de lo que Él hizo por nosotros. También recordamos la opresión. Para esto se comen hierbas amargas o maror. Habitualmente pueden ser otras cosas, pero habitualmente son apio, perejil o rábano, o lechuga también. Y representan la amargura soportada por nuestro pueblo durante todos los siglos que estuvieron de esclavitud. Entre adultos y niños se lee la Haggadah, que es un librito que relata la historia de nuestro pueblo en Egipto y exhorta a los más pequeños a que hagan preguntas, porque así también van aprendiendo. Así que en la tierra de Israel, Pesaj es una festividad de 7 días, donde el primer día y el último son considerados como un Shabbat. Son días sagrados. Los días intermedios, que no son ni el primero ni el último, el resto de los días se llaman Hol HaMoed, los días hábiles de la fiesta. Ya en la cena de Pesaj, como acabamos de decir, está prohibido comer cosas leudadas, porque justo la celebración es entre las 2 tardes y ya cuando ya cae la noche empieza el 15 de Nisan y celebramos Hamatzot, panes sin levadura. El precepto bíblico de la fiesta resalta la Torá la importancia de acordarse, del recuerdo. Éxodo 12:14 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Y esta cena, lo digo por si alguien lo ha escuchado, esta cena también se llama la cena memorial de Mashiach. Así que nuestro Pesaj,
que es Yeshua HaMashiach, fue sacrificado el día 14 del mes de Abib a las 3 de la tarde, que justamente no es por casualidad, porque en esa hora se hacía en el templo el sacrificio de la tarde, y como está ordenado en la Torá. Y Mateo 23, 45 dice: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Yeshua exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Aquí hay puntos importantes que he creído importantes, y porque esta fiesta tiene muchísimos puntos importantes. Vamos a ver un punto importante, que es lo que nos dice la Torá en Éxodo 12, versículo 43. Dice el Eterno: y Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: esta es la ordenanza de Pesaj, ningún extraño comerá Pesaj. Lo dejamos ahí. Ahora vamos. La Torá hace algunas restricciones en Pesaj y vamos a entender a qué se refiere la Escritura con estas restricciones. Vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 12 3 versículos, el 43, el 45 y el 48. El 43 es el que acabo de leer: ningún extraño comerá Pesaj. Vamos a por el 45. Dice, ahora lo explicaré. Dice, vaya, aquí nos encontramos otra restricción: el extranjero y el jornalero no comerán de Pesaj. Bueno, sigamos. Luego tenemos el versículo 48. ¡Ay, qué lío! De verdad que es un lío, porque mirar lo que dice. Mas si algún extranjero, otra vez la palabra extranjero, vamos a seguir. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar Pesaj para el Eterno, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso puede comer Pesaj. Bueno, ahora vamos por partes, vamos a desentrañar todo esto. Ningún extraño comerá de ella, versículo 43, es la palabra nejar o nekar. No, yo como no sé leer hebreo, nejar o nekar. ¿Qué significa extraño? En el hebreo leemos en este versículo donde pone extraño, pone ben nejar. Estos son extraños y se refiere a una persona pagana. Son los que adoran dioses extraños. Una persona pagana se caracteriza porque no está en pacto con el Eterno. Otra forma de traducir extraño sería desconocido. El versículo 45 dice: el extranjero y el jornalero no comerán Pesaj. La palabra en el versículo 45 para extranjero es toshab en hebreo, toshab, acabado en B. Es el que está de paso, es el que es temporal, está de visita y tal vez te sientas con el compromiso de invitarlo. Y para jornalero el hebreo utiliza la palabra shakir, que es un criado, es un asalariado, alguien que trabaja de forma temporal y está allí porque es un trabajo que la persona necesita y acepta ese trabajo, pero ¿qué pasa? Que luego se va. Pero en el versículo 48 volvemos a ver la palabra extranjero otra vez. Nosotros lo entendemos igual en español, esté donde esté hecha la frase. Un extranjero ya sabemos lo que es. Me pasa esto porque no he hecho esto. Ahora sí. No me había cambiado las gafas. Vale, entonces el shakir este es un criado, un asalariado. Y encontramos en el 48 la palabra extranjero. Nosotros lo entendemos igual, pero en hebreo, esta vez en el versículo 48, no es la palabra toshab. Y ahí tenemos la clave. Ahora lo tengo que acercar. Vale, la palabra que se utiliza en el versículo 48 para extranjero es ger. Es totalmente diferente. Pero, ¿y este ger quiénes son? ¿Quiénes son? Pues son extranjeros.
pero con una connotación totalmente diferente al extranjero que hemos visto en el versículo 45. Este extranjero, este ger, ha sido comprado por precio, ha sido adoptado. A estos se les debe tratar como un natural del pueblo. Este ger no está por un compromiso de trabajo. Este ger, este extranjero, no está temporalmente y luego dice, me voy, adiós. No. Este ger ha hecho lo que nadie ha hecho, ha tomado una decisión. Este extranjero ha tomado una decisión y ha decidido unirse al pueblo de Israel en pacto, como hizo Ruth la moabita. Según la Torá, estos deben ser tratados como si fueran naturales de Israel. Estos sí pueden comer Pesaj, conforme las Escrituras. Entonces, lo volvemos a leer, Éxodo 12, 48, 49 dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar Pesaj, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el ger, para el extranjero que habite entre vosotros. ¿Qué significa esto? Que la persona que ha tomado la decisión de unirse al pueblo de Israel en pacto tiene que ser circuncidado. Nosotros, como creyentes en Yeshua HaMashiach, tenemos la sangre de Yeshua en nuestras vidas. Somos salvos porque su sangre nos ha limpiado de todo pecado, de toda horripilancia que teníamos y de toda rebelión. Hemos sido limpios. Por lo tanto, la sangre del Cordero es la señal del pacto. Y eso lo dicen las Escrituras. Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué pacto? Pues dice Jeremías, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y Ezequiel 36, 26 nos habla de la circuncisión. Os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Algo que no está circuncidado es algo que está tapado. Si tú lo compartí, no sé cuándo fue, pero lo compartí, que vemos un pozo tapado, pero no sabemos lo grande y lo pequeño que es, lo profundo que es, si hay agua, si está lleno, si está vacío, porque está tapado, no lo podemos ver. Entonces dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré. El acto de quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne es circuncidar nuestro corazón. Solo el Eterno puede circuncidar el corazón. Nosotros no podemos, solo Él. Lo primero y lo más importante es la circuncisión del corazón. Sin esta circuncisión del corazón no puede haber nada. Hemos sido circuncidados, pero no por la mano humana. Hemos sido circuncidados por el Espíritu de Santidad. Pero algún hermano varón puede decir, ay, pues mira, yo quiero circuncidarme físicamente. La respuesta sería, aleluya, adelante. Shaul de Tarso en Romanos 2:25 dice, si eres transgresor de la Torá, si estás en desobediencia, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Romanos 2:26 sigue diciendo Shaul de Tarso, Pablo, pero el que no tiene la circuncisión física, pero obedece la Torá, le es contado como si estuviera circuncidado. Amén. Y seguimos en el versículo 28 de Romanos 2 y leemos, porque el judío verdadero no es solamente en apariencia externa, ni por tener la circuncisión maravillosamente correcto, pero no solamente es el judío verdadero. El versículo 29 dice Pablo, sino que el judío auténtico lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no es de los hombres, sino del Eterno. Pero alguien puede pensar, entonces, ¿invalida lo que acabas de decir la circuncisión física? Jamás.
Jamás, y menos Pablo, que Pablo estaba circuncidado. Pablo responde en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y él mismo responde, mucho, en todas las maneras. Amén. Otro punto importante que debemos de tener en cuenta y tomarlo muy seriamente es lo que dice Pablo en 1 Corintios 11 del 27 al 32. No se puede comer Pesaj indignamente. Y yo pensé, digo, a ver, todos sabemos, ¿no? Indigno, pero yo lo busqué en el diccionario y le busqué sinónimos para entenderlo mejor. Entonces, ¿qué significa indignamente? Algunos de los significados que encontré, los más lights, porque los significados se las traen, es inconveniente, inadecuado, impropio, etc. Pero una vez más, sabemos que el Brit Hadashah fue escrito en griego, nos vamos al idioma griego y así salimos de dudas. Y esto es lo que encontré. La palabra que sale en el idioma griego en este pasaje es anaxios, que significa irreverente, inapropiado, que fue encontrado deficiente, que no está a la altura de la tarea. Indigno, no apto, inapropiado, deficiente según lo que el Eterno considera que es valioso. Literalmente, sin correspondencia alguna a un valor real. Es decir, si te sientas en la mesa de Pesaj sin darle el valor que tiene la fiesta, tratándola como una cena común y corriente, sin estar en pacto con el Eterno por tu propia decisión, sin saber lo que en realidad estás haciendo, la Escritura es muy clara y nos advierte en 1 Corintios 11 del 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, cuidado, porque come y bebe juicio. No en vano dice Pablo en el verso 30, por lo cual, y esto es muy fuerte, hay enfermos, hay debilitados entre vosotros y muchos están muertos. Duermen. Cuando dormimos en el Señor no morimos, ¿no? Estamos muertos pero durmiendo. Es muy, muy fuerte. Y aquí Shaul de Tarso lo está advirtiendo. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y entre vosotros y muchos duermen. Hemos de tener cuidado cuando celebramos esta fiesta, porque es muy especial, ya que, como se ha dicho anteriormente, es el pacto en la sangre de Yeshua HaMashiach. Estamos recordando el pacto que hicimos con el Eterno. Estamos en obediencia a lo que Él nos dejó dicho. Y cuidado, porque transgredir este pacto es muy, pero que muy serio. Y bueno, si es posible, no cada uno en nuestros hogares, sería bueno que leyéramos la carta a los Hebreos capítulo 10 entero, porque con la sangre del pacto no se juega, ¿eh? Es duro, pero al mismo tiempo es alivio. Y como hemos dicho antes, la tercera copa es la copa de la redención. Es la que bebemos en memoria de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Y el vino, también sabemos por el Shabbat que el vino simboliza el vino simboliza, ya lo hemos dicho antes, el pacto en su sangre. Y el gozo, como el gozo que hay en una boda, como el gozo que tenemos en el Shabbat, que venimos todos gozosos. Yeshua en la cena de Pesaj, bueno, que en realidad no era Pesaj, porque él fue el cordero de Pesaj, lo que hizo con sus discípulos fue como una cena de despedida, porque Pesaj era el día siguiente y él no podía estar, porque era el cordero de Pesaj. Él murió el 14 de Nisan. Amén. Así que Yeshua, en esta cena que hizo con sus discípulos, utiliza unos términos que sus discípulos conocían perfectamente bien. ¿Por qué? Porque estaban familiarizados con las bodas hebreas, donde también se usa vino. Y os voy a contar una historia. A mí me robó el corazón. Dice,
Cuando un joven enamorado iba a pedir la mano de una joven, la visitaba en su casa y se servían 2 copas de vino. Él le decía a su amada: el vino en esta copa representa mi propia vida. Si tú la bebes, serás mía. Si ella la tomaba, entonces se convertía en su esposa. El joven entonces diría: estoy dispuesto a morir por ti, y no la beberemos más hasta que estemos juntos, es decir, casados. En definitiva, esto no era otra cosa que una propuesta de matrimonio, y sus discípulos lo entendieron y tomaron la copa con gozo. Otro punto muy importante que guarda un significado muy bonito y que nos ayuda a entender mejor las Escrituras es la señal en el umbral o en el dintel de las puertas, como hizo nuestro pueblo en Egipto. En tiempos antiguos, en Medio Oriente, había una costumbre que se llamaba pacto del umbral, en la cual las personas hacían pactos unos con otros, colocando la sangre de un animal en el umbral de la puerta. El umbral de la puerta, yo me había equivocado, pero está en el suelo, ¿eh? Yo me pensaba que estaba en otro lado. Está en el suelo. Y en el mundo de Oriente Medio, el umbral de una puerta, en los tiempos antiguos, el umbral era la parte más sagrada de toda la casa. Y una práctica en aquellos tiempos pues muy común. La sangre en el umbral era tomada por el visitante, y aquí prestemos mucha atención, porque esta sangre en el umbral era tomada por el visitante como una invitación a pasar por el umbral y entrar en un pacto de hospitalidad con el dueño, con los que estaban dentro de la casa. Por siglos, los pactos en Oriente han sido ratificados con derramamiento de sangre. Y hay una canción del Marcos Witt que dice: Dios de pactos. Entonces, Hebreos 9:22, ¿qué nos dice? Dice: y casi todo es purificado según la Torá con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cruzar el umbral o entrar en una casa a través del umbral con la sangre derramada significaba entrar en pacto con aquellos que están dentro de la casa, y la persona estaba sujeta a las leyes del pacto de hospitalidad. Es decir, quienes habitan la casa son ya su familia. Deben estar dispuestos a dar su vida por ellos, y los enemigos de ellos son sus enemigos. Si entra por otro medio que no sea el umbral de la puerta, no hay pacto. Retengamos esto, que es importante por lo demás que voy a decir. No hay pacto, y es una grave ofensa. Se considera que viene a robar, matar y destruir. Juan 10, del 7 al 10, dice: Yeshua dijo: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Yo he venido, dice Yeshua, para que tengan vida y la tengan en abundancia. La sangre del sacrificio derramada se usaba para marcar los postes y dinteles de las puertas, como prueba del pacto hecho entre el que entraba y quienes estaban dentro. Una vez cruzado el umbral, su vida era sagrada y estaba protegida. Cuando alguien ofendía a otra persona en los tiempos antiguos, venía a casa del ofendido. Esto a mí ya me dejó muerta. Y sacrificaba un cordero en el umbral. El ofendido salía y cubría con su manto la cabeza del suplicante, cubriendo así la ofensa y al ofensor. ¿Y sabéis qué hacían luego? Cenaban juntos. A mí esto me partió por la mitad. Hermanos, era como darle la bienvenida al Eterno en las casas, ya que si no hubiera habido la señal en la puerta, no hubiera entrado el Eterno. El Eterno no pasó de largo, pasó por encima y entró. Y las personas hicieron pacto con el Eterno, porque si no hubiera sido el Eterno el que entraba, ¿quién hubiera entrado? ¿El ángel de la muerte? No el Eterno.
Las familias de Israel estaban seguras en sus casas, porque la sangre no solo les protegía, sino que significaba que entraban en pacto con el Eterno. Mirad lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice Yeshua: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Cenaré con él, aleluya, y él conmigo. Esto claramente es el pacto, aleluya, bendito seas, oh Padre. Ay, a mí esto me partió por la mitad, es el pacto, esto es un pacto, hermanos. Y el Eterno, conociendo las costumbres del pueblo y siempre acercándose a sus hijos de una forma que ellos pudieran comprender, les ordena poner en el umbral la señal del pacto. Y ellos obedecieron. Yahweh usó algo familiar para ellos, pero le dio un significado más profundo. Yahweh anuncia que va a visitar a Egipto en una noche determinada, y su pueblo, aquellos que lo aceptaban y que lo recibían, debían preparar un pacto de umbral para recibirlo, y él pasaría sobre el umbral del sacrificio y entraría en pacto con ellos. El pacto del Eterno es un compromiso que él inicia, no lo iniciamos nosotros. Él mismo inicia entre él y el ser humano. El memorial del nuevo pacto, como acabamos de leer hace un ratito, hace alusión a la profecía de Jeremías 31, versículos del 31 al 33. Es un pacto renovado, un Brit Hadashah, ¿no? Un pacto renovado. No es un pacto distinto del que se instituyó en el monte Sinaí con nuestro pueblo. Es un pacto que se renueva. ¿Pero por qué se renueva? Porque alguien lo rompió. Israel rompió el pacto. Como consecuencia, fueron llevados por todas las naciones y dispersos, porque se fueron en pos de dioses ajenos y abandonaron completamente al Eterno. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, dice el Eterno, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Esta señal se ponía en el dintel de las puertas, pero ¿por qué no se ponía, por ejemplo, en el dintel de las ventanas? Como ya acabamos de decir, sería considerado una ofensa. Pero Juan 10:1 dice, Yeshua añadió: os aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado, es ladrón y salteador. El que entra por la puerta, este es el pastor de las ovejas. El pastor siempre entrará por la puerta. Cada año celebramos Pesaj y nos guardamos de comer cosas leudadas para recordar que queremos sacar el pecado de nuestra vida y vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Eterno. Ya no queremos vivir más en adulterio espiritual. Ya no, nunca más. Por eso recordamos que por su sangre somos limpios, perdonados y redimidos. Y ya no somos esclavos del pecado, porque Yeshua nos ha dado la verdadera libertad. Recordamos lo que Yeshua hizo por nosotros en la cruz. Pagó por nuestras rebeliones y se puso en nuestro lugar. Pero esta vez, mis hermanos, ha pintado los dinteles de las puertas de nuestros corazones. El pacto renovado ahora está en las tablas de nuestro corazón. Y por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, es que podemos andar en obediencia. Porque si dependiéramos de nosotros, obediencia cero. Pero por su Espíritu que nos ha sido dado, podemos andar en obediencia. Las 4 copas antes mencionadas simbolizan lo que Yeshua HaMashiach hizo por nosotros en Pesaj, los cuales, como hemos dicho al principio, son las 4 expresiones de la redención. Éxodo 6, del 6 al 7 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai, y yo os sacaré, es lo primero, de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo, Adonai,
soy vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad. Y acaba firmando, el Eterno plasma su firma y dice: yo, Adonai. Nos sacó. Nuestro bendito Mashiach nos sacó de la antigua manera de vivir y de pensar que teníamos antes. Nos sacó de nuestra ignorancia y quitó el corazón de piedra que teníamos y nos puso uno de carne. Nos sacó de la oscuridad por la cual caminábamos sin darnos cuenta. Como dice la Escritura, nos sacó de las duras tareas pesadas del mundo. Nos libró. Nuestro bendito Mashiach nos ha librado del poder de Hasatán, de la esclavitud al pecado, al mundo. Ya no le pertenecemos al enemigo nunca más y tampoco estamos bajo su dominio y su control. Nos ha librado de ser esclavos del pecado y, lo que es peor, de nosotros mismos. Y ha establecido un pacto con nosotros. Nos ha redimido. Nos compró por medio de su sangre derramada en la cruz, perdonando nuestros pecados y limpiándonos de toda abominación, rebelión y de toda maldad, porque estábamos perdidos en todo esto. Ahora hemos sido perdonados y limpiados y tenemos ese camino vivo y nuevo, ese acceso a su presencia que Yeshua abrió, por el cual entramos a su presencia. Nos tomó. Ahora somos su pueblo, real sacerdocio, pueblo adquirido para él. Nos tomó como las alas de las águilas, con las alas de las águilas, y somos su propiedad por toda la eternidad. Y hemos venido a ser hijos e hijas para siempre, y formamos parte de Israel por la sangre del Cordero Redentor. Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que le hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y nos llevó. Nos ha llevado, nos ha traído al conocimiento de la verdad, es decir, de la bendita Torá, de la tierra que fluye leche y miel. Para nosotros, la tierra que fluye leche y miel es la Torá. Nos ha lavado los ojos con colirio para que podamos ver, y ha circuncidado nuestros corazones para que podamos entender las bendiciones que tenemos de andar en obediencia a Él todos los días que vivamos en este mundo. Las bendiciones, tanto las bendiciones como las maldiciones, las encontramos en Deuteronomio 28. Y el último punto importante para Pesaj. Otro punto es que aquellos hermanos, ¿alguien puede buscar Números capítulo 9, versículos del 6 al 11? Porque se me ha olvidado traerlo. Es que aquellos hermanos que no pudieron celebrar Pesaj el 14 del mes de Abib o Nisan, lo pueden hacer un mes después, llamado Pesaj Sheni o segundo Pesaj. Y esto lo dice la Torá. Números 9 del 6 al 11. Sin embargo, algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver y por eso no podían celebrar la Pascua aquel día. Así que ese mismo día se acercaron a Moisés y Aarón y les dijeron: hemos quedado ceremonialmente impuros por tocar un cadáver, pero ¿por qué se nos debe impedir presentar la ofrenda del Señor en la debida fecha con el resto de los israelitas? Y Moisés les contestó: esperen aquí hasta que yo reciba del Señor las instrucciones para ustedes. Esta fue la respuesta del Señor a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si alguien del pueblo, ya sea ahora o en las generaciones futuras, está ceremonialmente impuro en la fecha establecida para la Pascua por tocar un cadáver, y así está de viaje y no puede estar presente
en la ceremonia, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después, al atardecer del día 14 del segundo mes. Amén, así es. Y también encontramos que cuando el 14 de Nisan ya cae la noche, es decir, el lunes por la noche, empieza Hamatzot, que es panes y levadura. Éxodo 12, del 18 al 20 dice: en el mes primero comeréis los panes y levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes y levadura. La palabra levadura en el hebreo bíblico es seor, de la raíz sha'ar, algo que se hincha. También encontramos, y mucho más familiar, es la palabra yametz, que es leudado o fermentado. Esta festividad va del 15 al 21 del mes de Abib. En estos días, incluyendo también el 14 de Nisan, no se come nada que contenga levadura o que esté leudado. Como hemos dicho al principio, el primer y el último día de la fiesta es como un Shabbat. El pan ácimo simboliza que al momento de huir de Egipto, por el apuro, no hubo tiempo para que la masa leudara. Pero para nosotros también hay un significado muy especial. Es el sacrificio que Yeshua HaMashiach llevó a cabo en propiciación por nuestros pecados. Yeshua HaMashiach, dice la Escritura, que es el verdadero pan de vida. Juan 6:35 dice: y Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, en el que en mí cree no tendrá sed jamás. La levadura simboliza la idolatría, el pecado, la esclavitud, seguir doctrinas que corrompen la masa. Corromper la masa es que corrompen al pueblo, que no se ajustan a la Torah del Eterno. Yeshua es el alimento espiritual, y si queremos andar rectamente debemos andar como Él anduvo, apartarnos de todo lo que nos desvíe de nuestro objetivo, que es obedecer al Eterno. Por eso limpiamos. Antes de Pesaj se limpian las casas de todo vestigio de cosas que estén leudadas. Pero eso antes de Pesaj. Es como el significado espiritual, es como buscar en nuestras vidas todo rincón de nosotros donde pueda haber algo leudado, algún pecado, algo que no esté correcto delante del Eterno, por pequeñito que sea, que muchas veces ni nos damos cuenta. Somos templo del Ruach HaKodesh y debemos de limpiar nuestras vidas de todo pecado. Y es a través de su palabra que somos limpios, porque su palabra es la que nos señala el pecado o lo que está mal en nosotros. La levadura es el pecado que corrompe nuestro interior y puede contaminar a los demás. Cuando la sana doctrina es contaminada, ocurre algo parecido a la reacción que provoca la levadura en la masa de pan. Se hincha y abarca más lugar, más sitio. No es lo mismo un pan que no está leudado que uno que está leudado. Es mucho más, abarca más. Gálatas 5, del 7 al 9 nos dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Una cosita así de levadura puede corromper hasta un pueblo entero. Así que 1 Corintios 5:8 dice Pablo: por tanto celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad. Porque Pablo tenía que amonestar a los corintios porque era una congregación muy inmoral. Había problemas con esta congregación. Dice: no con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo amonesta a los corintios a celebrar la fiesta correctamente, porque bueno, también había bastante desorden en la congregación de los corintios. Pablo habla de malicia y de maldad. Remover la malicia y la maldad es deshacernos de toda forma perversa de pensar y cualquier acción que se derive de este tipo de pensamiento.
Pablo nos insta, por el contrario, a celebrarla con sinceridad y con verdad. Sinceridad, en el griego, deriva de una raíz que es sin corrupción. La sinceridad puede soportar el escrutinio a la plena luz del día y llenar nuestra mente con su verdad, es decir, con su palabra, porque la Escritura dice: tu palabra es la verdad. Toda forma de pecado trabaja invisiblemente, engañosamente, y corrompe nuestra vida y la de la que nos rodean. Así que vamos a ver cómo Yeshua nos habla de varios tipos de levadura en su palabra. Hay tres: la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos. Y también se le podía añadir una cuarta, la levadura de los corintios, porque era una iglesia muy inmoral y le daba muchos dolores de cabeza a Pablo. La levadura de los fariseos está especialmente relacionada con el hecho de establecer tradiciones de hombres y colocarlas por encima del mandamiento ordenado por el Padre. ¿Alguien puede decir, las tradiciones son malas? No, no son malas, siempre y cuando no se coloquen por encima de los mandamientos del Eterno. Marcos 7, del 8 al 9 dice: porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Y también los fariseos imponían cargas a otros que ni ellos mismos podían sobrellevar. A ver, no todos eran así, ¿eh? Habían fariseos correctos. Eran, por decirlo claro, eran hipócritas. Ellos decían honrar al Eterno, pero sus corazones estaban lejos de Él. Mateo 23, del 27 al 28 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Cuidado. Perdón. La palabra iniquidad en griego es síntora, anomia. Por eso se podía decir: pero vosotros estáis llenos de hipocresía y violáis la Torá. Así lo dice el idioma griego, tal cual. También hay más levadura que ha sido añadida por Constantino y la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, que introdujo en la doctrina nuevas tradiciones que son contrarias a lo ordenado por el Eterno. Fiestas no ordenadas, como ejemplo, con origen pagano. La levadura de los fariseos es ser oidor, pero no es ser hacedor de la palabra. Luego tenemos la levadura de los saduceos. Los saduceos no creían en lo sobrenatural. Ellos negaban la existencia del Espíritu Kadosh, de los ángeles, y negaban la resurrección. Lo vemos en Hechos 26, del 6 al 8. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos. Pablo era fariseo, por eso digo que no todos eran así. Yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman que sí. Los saduceos, por decirlo de alguna manera, eran la facción que dominaba en los tiempos de Yeshua, y la mayoría formaba parte del Sanedrín. Este sacerdocio de los tiempos de Yeshua estaba totalmente corrompido. Eran usurpadores y corruptos. La levadura de los saduceos también incluye, además, ignorancia de las Escrituras, pensamientos incrédulos y declaraciones legalistas que anulan, suprimen o cuestionan las obras del Eterno. Y por último, la levadura de Herodes. Herodes también se las traía porque se declaraba un judío saduceo, pero era idumeo. Esto es, descendiente de Edom, no era israelita, sino descendiente de Esaú. La levadura de Herodes es el sincretismo religioso, es la mezcla.
religiosa. Es una mezcla de un poco de la palabra y mucho de las cosas paganas. Herodes no obedecía a las leyes divinas, no era un hombre piadoso, por el contrario, era un sanguinario como su padre y un adúltero también, que se presentaba a Pesaj fingiendo piedad, pero cuando su corazón no estaba convertido ni arrepentido al Dios viviente. Es en lo que se convierte la religión cuando se inclinan por el Elohim de Israel, pero no quieren dejar las fiestas de Babilonia y otras muchas cosas, y que consienten en celebrar lo que el Eterno aborrece. En pocas palabras, es mezclar lo santo con lo profano. Así que, hermanos, tenemos mucho en qué pensar, mucho en qué meditar y vigilar para no caer en lo que antes hemos visto y explicado. Los diferentes tipos de levadura, que si les damos paso, minarán nuestras almas y nos corromperán. Así que pidamos ayuda al Eterno para celebrar las fiestas, como dice Shaul de Tarso, en sinceridad y en verdad. Y en obediencia. Amén. 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 Ay, perdón, siempre se me olvida. Bueno, pues nos despedimos de todos los hermanos, de todos los amigos, de todos los que nos están viendo por internet, y que sigáis teniendo un feliz día y un feliz Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén.